Bueno, pues vamos con las noticias de las 7, porque se acaba de iniciar el ciclo electoral con convocatoria en Extremadura. Vamos allá. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias en Extremadura, donde María Guardiola ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. Ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos para el año que viene, la presidenta de Extremadura ha decidido convocar esos comicios adelantados en su comunidad autónoma antes de que termine el año. Así lo anunciaba. No piensan en personas. A pesar de todo ello, desde el jueves que conocimos la presentación de las enmiendas a la totalidad, hemos venido reiterándole a los grupos de la oposición que retiraran esas enmiendas y que permitieran ese diálogo para dar luz verde a los presupuestos que necesitan los extremeños. Hemos tendido la mano en todo momento para evitar unas elecciones y hemos llegado hasta el final, porque esto no va de pretextos para agarrarnos a los sillones ni a los escaños. Esto no es ni una serie de ficción, ni es un thriller político. Esto va de la gente, va de su realidad, va de sus negocios, de sus trabajos, de sus hijos, de los cuidados, va de que la gente no puede seguir esperando. Y por ese motivo, por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Bueno, pues ya tenemos la primera de las convocatorias electorales. Posiblemente vamos a ir encadenando convocatorias electorales a partir de este momento, porque las aguas bajan revueltas demoscópicamente. Está habiendo cambios profundos en el electorado con el ascenso de Vox y los intentos de Sánchez por recuperar fuelle a base de fagocitar a sus socios. Y bueno, pues parece que se ha decidido testar cómo está el electorado con Extremadura. La verdad es que lo de Extremadura ha sido una convocatoria pues un tanto esperpéntica. Vaya por delante que me parece excelente que se convoquen elecciones. Yo creo que, bueno, siempre está bien el preguntar a la gente qué es lo que opina. Pero la convocatoria ha sido esperpéntica, digo, porque se ha producido una secuencia de declaraciones de Guardiola un poco contradictorias. El pasado jueves, lo tengo puesto en un hilo en Twitter, el pasado jueves Guardiola salió a decir que como Vox y PSOE habían presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos, pues que si alguna de esas enmiendas resultaba aprobada hoy, martes, que se tenían que debatir, pues que entonces convocaría elecciones. Vale, bien. Recibido el aviso. Si se aprueba alguna de esas enmiendas a la totalidad de mis presupuestos, pues entonces no puedo seguir gobernando. Convoco elecciones. Vale, eso el jueves. Inmediatamente, pues tanto Vox como PSOE dijeron, vamos, yo no voy a apoyar la enmienda del otro. Vox dijo que ni de broma iba a apoyar la enmienda a la totalidad del PSOE y el PSOE dijo que ni hablar del peluquín de apoyar la enmienda a la totalidad de Vox, con lo cual ninguna de las dos enmiendas a la totalidad podía salir aprobada. Con lo cual hoy martes se hubieran debatido, hubieran sido derrotadas y habría empezado la tramitación de los presupuestos, para los cuales el problema es que María Guardiola no tiene apoyos para aprobarlos, porque ni ha llegado a un acuerdo con Vox, ni ha llegado a un acuerdo con el PSOE. Bueno, pues parecía que con eso estaba salvado el escollo de las elecciones en Extremadura, había dicho Guardiola. Si se aprueba alguna de las enmiendas a la totalidad, convoco. No se iba a aprobar, porque Vox dijo que no votaría la del PSOE, y el del PSOE dijo que no votaría la de Vox, con lo cual parecía que no iba a haber elecciones. Bueno, pues ayer lunes cambió de opinión María Guardiola y dijo que si no retiraban las enmiendas a la totalidad, convocaba elecciones. O sea, ya no le bastaba con que no fueran aprobadas, sino que exigía su retirada. Y tanto Vox como PSOE pues pasaron absolutamente, dijeron, ¿por qué las vamos a retirar? Las debatimos hoy martes y ya está.
Bueno, pues eso lo dijo ayer por la mañana Guardiola, lo de la exigencia de que las retiraran. Como no se retiraron, por la tarde convocó elecciones. Con lo cual la pregunta es, ¿y qué ha pasado entre el jueves y el lunes para que Guardiola cambiara el chip? Para que Guardiola pasara de exigir que no fueran aprobadas a exigir que fueran retiradas. Pues no lo sé, supongo que es que las encuestas internas le dirán que este es el momento propicio, o que a nivel nacional pues hayan visto que Extremadura es un eslabón débil de la cadena socialista. Extremadura y Navarra son los dos puntos flacos del PSOE en estos momentos, y en ambos casos por la corrupción. En Navarra porque todo es un marasmo corrupto que hiede, y en Extremadura porque tenemos al hermanísimo que estuvo allí viviendo como un pachá a costa de la Diputación de Badajoz en un trabajo que no ejercía, y tenemos al líder socialista de Extremadura imputado y camino del banquillo, con lo cual pues el PSOE está ahí particularmente débil. Así que bueno, pues a lo mejor han elegido Extremadura para iniciar el ciclo electoral porque es el sitio donde mejor le pueden ir las cosas al PP en comparación con el PSOE. Ya saben, porque se lo llevo diciendo varias semanas, que la jugada del PSOE es: no vamos a repetir el Frankenstein porque no nos dan los números, pero vamos a jugar a tratar de sacar un escaño más que Feijóo. Y en ese sentido, como en Extremadura el PSOE está débil y es de esperar que baje en estas elecciones, pues bueno, sería bueno para Feijóo y malo para Sánchez, porque lanzaría el mensaje de que el PP sube mientras que el PSOE baja, alejando así la posibilidad de que Sánchez pudiera quedar por delante de Feijóo en unas hipotéticas elecciones generales. Lo que pasa es que desde el punto de vista extremeño pues tampoco se adelanta mucho con estas elecciones, porque las encuestas que hay disponibles muestran que el PP va a subir un poquito, pero no va a tener mayoría absoluta, que el PSOE va a bajar un poquito, con lo cual esta vez el PP quedará primero y el PSOE segundo, a diferencia de lo que pasó en 2023, y luego Vox tiene un subidón. Así que después de las elecciones del 21 de diciembre, Guardiola volverá a poder ser presidenta, si es que consigue los votos de investidura, pero estará otra vez en las mismas. ¿Cómo va a aprobar los presupuestos? Porque va a seguir dependiendo de Vox, y además de un Vox reforzado. Así que si no ha sido capaz de llegar a acuerdos con Vox en este tiempo, ¿por qué iba a ser capaz de llegar a acuerdos después del 21 de diciembre? Y si no va a llegar a acuerdos con Vox y tampoco va a llegar a acuerdos con el PSOE, pues ya me dirás tú cómo va a aprobar presupuestos en Extremadura. Bueno, yo creo que Guardiola se está jugando el tema a ver si consiguiera sacar la mayoría absoluta, pero igual que se lo juega en ese sentido, pues también puede pasar lo contrario, que se le dé la campaña electoral mal. Guardiola no es precisamente una gran campañera electoral. Ya lo hizo Regulinchis en las elecciones del 23J en Extremadura. De hecho, si tenemos Sánchez es gracias en buena medida a Guardiola y sus ataques a Vox. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dan de sí las peripecias electorales durante la campaña de aquí al 21 de diciembre. Un último apunte. El mensaje que lanza a nivel nacional esta convocatoria tiene una parte buena para Feijóo, pero también una parte mala. La parte buena, como ya he dicho, es que si se visualiza que el PSOE baja en Extremadura, que el PP sube, aunque sea un poco, bueno, pues entonces eso revitalizaría a un Feijóo que está muy desaparecido. Pero por otro lado también se lanza un mensaje negativo, y es que el PP puede ganar unas elecciones y luego, pues como está pasando en Extremadura, negarse a llegar a acuerdos con Vox, por culpa de quien sea, por Vox, por el PP, por quien sea, pero al final pues resulta que Guardiola ha sido incapaz de articular una mayoría con quien se la podía dar. ¿Va a pasar eso con Feijóo después de unas generales? Pues esa es la duda que siembra esta convocatoria electoral.
Les seguimos hablando del escándalo de las comisiones ilegales que cobraba la trama vinculada al PSOE porque, según publica El Confidencial, se está ya investigando una adjudicación del Ministerio del Interior a un cliente de Santos Cerdán para construir una cárcel. Concretamente se trata de la prisión de Zubieta, de la que ya les hemos hablado y cuya obra habría sido controlada por Servinavar. La obra de Zubieta, conocida también como Centro Penitenciario Norte 3, en Guipúzcoa, arrancó en el año 2021 y tuvo una dotación de 42,7 millones de euros y en 2023 recibieron 1,8 millones adicionales. Las diligencias del caso Koldo se extienden a una obra licitada en 2021 en ese País Vasco por el departamento de Fernando Grande Marlaska, que se llevó precisamente una constructora que hizo pagos a la sociedad de Santos Cerdán. Por tanto, la investigación del Tribunal Supremo sobre el pago de comisiones ilegales a dirigentes del PSOE para amañar adjudicaciones públicas afecta ya a un contrato del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. No me digas que el Ministerio del Interior también estaba metido en el asunto de las adjudicaciones a Servinavar. Caramba, qué sorpresa. Ah, no, espera, si el Ministerio del Interior también fue de los que compró mascarillas a la trama de Aldama, Koldo, etcétera, ¿por qué no iba, si entró en la parte de las mascarillas de la vergüenza, por qué no iba a entrar en la adjudicación de obras públicas a empresas de la trama? Al final lo que estamos viendo es que no había caso Aldama, no había caso Koldo, no había caso Ábalos, no había caso Cerdán. Lo que había era un inmenso, pestilente, nauseabundo, repugnante caso Sánchez, caso PSOE. Un caso que abarca todo, o sea, donde pudieron meter mano para sacar pasta, la metieron. Ya fuera vender mascarillas mientras la gente moría a decenas de miles por la pandemia, ya fueran adjudicaciones de obras de cárceles, de carreteras, de túneles, ya fuera el tema de licencias de hidrocarburos. Vamos, que no han dejado palo sin tocar. Las 24 horas del día tenían el cerebro maquinando a ver dónde puedo pegar el siguiente palo. Y cada vez que alguien les llegaba con, pues resulta que en el mundo se está haciendo no sé qué, el razonamiento inmediato no era ¿y cómo podríamos aprovechar eso para mejorar la vida de los españoles o la posición de España? No, la pregunta inmediata era ¿y cómo podemos pegar ahí un palo? Bueno, y mientras tanto, mientras dedican 24 horas del día a ver dónde roban, pues por supuesto, en fin, las cosas en España van cada vez peor en todos los órdenes, incluido en las cárceles, escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que se ha producido un incremento en el registro de agresiones a funcionarios de prisiones. Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, desde el año 2022 se ha observado que está creciendo la violencia con actos que anteriormente no se consideraban como agresiones sin lesiones. Concretamente estamos hablando de empujones, manotazos, agarrones, arrojo de líquidos y de objetos y también escupitajos que los funcionarios de prisiones llevan años denunciando. De esta manera el gobierno se ha visto obligado a reconocer los datos ante una pregunta planteada por Vox sobre el estado general de las prisiones y sobre una serie de incidentes específicos. Sin embargo, y en contra de lo que dicen los sindicatos, el gobierno considera que los funcionarios disponen de elementos de protección personal e intervención más que adecuados. O sea, que están creciendo las agresiones en las cárceles, pero que dice el gobierno que, bueno, no es preocupante, hombre, que al fin y al cabo son solo manotazos y escupitajos a los funcionarios. Mientras que Sánchez sale a la calle con un cordón de seguridad de 200 metros y poco menos que un cuerpo de ejército para vigilar que nadie se le acerque a decirle nada inconveniente, los funcionarios de prisiones tienen que lidiar cada día con unos presos pues cada vez más crecidos, cada vez más peligrosos y que han visto que la violencia no tiene ningún tipo de castigo, con lo cual pues crecen las agresiones a los funcionarios de prisiones. Pero bueno,
son solo escupitajos, manotazos, lanzamiento de líquidos, empujones, así que el Ministerio dice que, en fin, tampoco nos vamos a preocupar por ello. Es lo que les decía en el comentario a la noticia anterior. Viendo el estado en que están los servicios públicos en España, en unos momentos donde la recaudación del Estado está en máximos históricos, bueno, pues viendo cómo están los servicios públicos, viendo cómo todo se cae a trozos, pues vamos, yo creo que no es demasiado conspiranoico sospechar que es que no tienen ni un minuto para tratar de organizar las cosas en sus respectivos negociados. Están 24 horas al día pensando en cómo llevárselo crudo. Y bueno, pues sigue el descontrol con la avalancha migratoria y con esos menas que no son menas y que nos meten en centros repartidos por toda la geografía nacional que echan a perder todos los barrios donde desembarcan. Pero no es Sánchez el que sufre las consecuencias de esa criminalidad. Sánchez, como digo, sale a la calle con un cordón de seguridad de 200 metros y un cuerpo de ejército para protegerle. El problema es que la gente que vive en los barrios, especialmente en los barrios donde les instalan centros de este estilo, pues no tiene un cuerpo de ejército que le proteja, ni tiene un cordón de seguridad y se ven obligados a convivir con la delincuencia cada día. Y quienes también se ven obligados son los trabajadores de esos centros de menas. Escuchen lo que ha pasado en Hortaleza. Las agresiones y altercados no son algo solo de las prisiones. Ahora les hablamos de un nuevo incidente en un centro de acogida de menas en Madrid. Una fuga de menores inmigrantes en el centro de Hortaleza deja 2 detenidos y varios educadores lesionados. Tal y como publica el periódico El Debate, 3 internos de origen marroquí trataron de fugarse del centro, ubicado en la calle Valdetorres del Jarama, en el barrio de Hortaleza. A plena luz del día, a las 10:30 de la mañana y tras ser descubiertos, se inició una pelea entre los menores, los educadores y los vigilantes. Los detenidos están ya a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos que involucra a niños y a jóvenes, siempre menores de edad. Bueno, pues nada, ahí tenemos a estos chavales que nos sueltan o el rey de Marruecos o sus papás. Ya han visto ustedes la noticia que comentábamos hace no demasiados días de cómo hay 30 y pico detenidos porque se dedican a venir familias desde Marruecos y nos dejan delante de las comisarías a sus hijos para que los cuidemos nosotros como si fueran menas. Aquí algunos han aprendido que nos pueden enviar a todos los delincuentes que escarcelan, a sus propios hijos, que los españoles son unos tontos del bote, que lo que hacen es pagar la educación, manutención, sanidad y estancia de quienes nos quieran mandar. Y encima aguantando peleas, aguantando agresiones, aguantando delitos de todo tipo. Y de esto, pues ¿qué quieren que les diga? ¿Quién tiene la culpa? Evidentemente de cada delito tiene la culpa el delincuente que lo comete, pero cuando resulta que hay una serie de normas, una serie de leyes que favorecen que los delincuentes lleguen y que los delincuentes delincan, pues oiga, la responsabilidad del delincuente es así. La responsabilidad de quienes tendrían que utilizar las leyes para evitar todo eso y no las utilizan es 100 veces mayor. De esta avalancha migratoria, de este saqueo a las arcas públicas, de este favorecer lo que son los intereses económicos de los de fuera antes que de los españoles, que hay muchísimos que necesitan ayuda, pues de eso la culpa la tienen quienes han instaurado las actuales políticas. Ese bipartito PSOE-PP que lleva gobernando España décadas y que al final nos ha llevado a una situación absolutamente insoportable. Y mientras tanto en el exterior, pues noticias sobre las empresas petrolíferas rusas
Se hunde en bolsa la petrolera Lukoil. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias en Rusia hablándoles del desplome de la bolsa, el que ha sufrido Lukoil, la petrolera rusa, después de que Donald Trump haya llevado a cabo un endurecimiento de su política. Tras imponer sanciones a las petroleras Rosneft y Lukoil y acusar a Vladimir Putin de no ser honesto en las negociaciones por la guerra en Ucrania, las consecuencias en bolsa no se han hecho esperar. Lukoil ya ha anunciado su intención de vender sus activos internacionales para paliar esta crisis. Las acciones de la petrolera rusa ya han caído un 17% en tan solo una semana, y no solo por las restricciones norteamericanas, ya que en paralelo la Unión Europea ha presentado su propio paquete de sanciones que incluye restricciones al gas ruso y nuevas prohibiciones de viaje a funcionarios del Kremlin. 3 añitos con la invasión rusa de Ucrania. 3 añitos de postureo, de hipocresía, de repugnante teatro por parte de la Unión Europea, que decía sancionar a Rusia, pero en realidad pues no le causaba ninguna mella a la batería de sanciones sucesivas que se le iba imponiendo. Y mientras resulta que, por ejemplo, en España el gobierno daba ayuda a Ucrania, a Putin le compraba 6 veces más gas. Es decir, por cada euro que daba Sánchez a Ucrania, a Putin le compraba 6 euros en gas. Con lo cual estaba financiando la maquinaria de guerra de Putin, estaba financiando los misiles con los que Putin mataba a esos ucranianos a los que Sánchez fingía apoyar. Y como Sánchez, el resto de líderes europeos. Europa ha estado jugando, Europa y el anterior gobierno americano, el de Biden, han estado jugando a fingir que odiaban mucho a Putin. En la práctica ha debido de haber un robo brutal de la ayuda humanitaria enviada a Ucrania, porque por supuesto se canalizaba a través de ONGs diversas, que ya saben ustedes que a lo que se dedican la mayoría de ellas es a llevarse cruda la ayuda que supuestamente debe ir a los damnificados de tal o cual catástrofe. Y se han dedicado los líderes europeos pues a posturear con Ucrania mientras continuaban haciendo negocios con Putin y mientras le permitían a Putin saltarse todas las restricciones mediante triangulaciones. Ah, que fingís que no me dejáis exportar petróleo, me compráis gas, pero petróleo fingís que no me dejáis exportarlo. Bueno, pues se lo vendo a India e India os lo vende a vosotros. ¡Hala! Ya está, solucionó el problema. O se lo vendo a China y China os lo vende a vosotros. Solucionado el problema. Así durante 3 años. Ha tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que se empiecen a aplicar sanciones reales a Putin. Ha tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que le diga a Europa: chavalote, gas tengo yo, gas natural, Estados Unidos. Así que a partir de mañana dejas de comprárselo a Putin, me lo compras a mí. India, oye, somos aliados, ¿verdad? Nos estimamos. Bueno, pues me importa un bledo que seamos aliados. Como le sigas comprando petróleo a Putin, pues entonces rompemos la baraja. China, oye, en fin, no me gusta mucho que compres petróleo a Putin. Ah, pues lo sigo comprando. Ah, bueno, pues nada, vamos a poner sanciones al petróleo, a las petroleras rusas y a todos los que comercien con ellas. Resultado, Europa está ya desarrollando su plan para dejar de comprar hidrocarburos a Putin. La India está empezando a diversificar sus compras, dejando de comprar hidrocarburos a Putin, y China también también está empezando a no renovar pedidos de hidrocarburos rusos por temor a las sanciones de Estados Unidos. ¿Quién era el aliado de Rusia? ¿Era Trump? Como decían los golfos que gobiernan la UE y los golfos del gobierno americano anterior. ¿O era el gobierno americano anterior y los líderes de la Unión Europea quienes verdaderamente estaban haciéndole el juego a Putin, financiándole el esfuerzo militar? Al final, con los progres no falla nunca. Cuando vean ustedes a un progre acusar a alguien de algo, pueden ustedes apostar su fortuna a que en realidad el que está haciendo ese algo es ese progre. No falla. Siempre acusen a los demás de lo que ellos son.
nos han vendido a Trump como el agente ruso. ¿Recuerdan ustedes esas declaraciones estúpidas? Bueno, pues resulta que el agente ruso es quien está dañando la economía de Putin y por tanto su capacidad de seguir manteniendo una guerra.